Quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Hugo Chávez, experto en el tema marítimo, que está con nosotros. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Nuestro colega periodista Rafael Archón, experto en temas internacionales. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es un secreto de Estado? ¿Me puede ayudar a entender este tema? ¿Cuándo un tema es secreto de Estado? ¿Solamente con que lo digan, no lo digan? Doctor, usted sabe esto. Bueno, en realidad la administración pública, por mandato de la Constitución, en el 232, rige sus actividades bajo los principios, entre otros, de publicidad. La administración pública, por eso es su nombre, es pública, no es administración secreta. Por tanto, todos sus actos, por regla, son públicos. Excepcionalmente, cuando comprometen alguna información de servidoras y servidores públicos, por mandato constitucional también, pueden ser o guardar reserva. Así lo manda la Constitución. Entonces los sujetos a quienes va la obligación de guardar esta reserva son las y los servidores públicos, más no los periodistas, más no el pueblo. Imagínense, si hubiera sido algo prohibido o reservado o secreto hablar del tema marítimo, jamás hubiéramos podido, John, y gracias a ti, John, y a otros periodistas, difundir la necesidad de acudir a Haya. ¿Leeremos un ratito la Constitución Política del Estado, doctor? Usted, por favor, el artículo 232, ¿cuál quiere, doctor? En el artículo 232 tenemos el régimen de las servidoras y servidores públicos y indica: la administración pública se rige por los principios, entre otros, legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad. Lo que nos quiere indicar es que los actos de la administración pública, como su nombre lo indica, son públicos, pero además deben guardar el principio de transparencia, es decir, que la población en pleno pueda conocer el manejo administrativo de toda entidad pública. Al 237, en su numeral segundo del párrafo primero, indica que son obligaciones para el ejercicio de la función pública. Repetimos, para la función pública, guardar secretos respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. Refiere a las y los servidores públicos. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley. Ok. Ahora aquí hay un cruce, ¿no? Sin necesidad de entrar al tema de la razón. El secreto de fuente es inviolable. Eso es taxativo, para cumplimiento. Pero los funcionarios públicos tienen la obligación de guardar secretos sobre algunas cosas, incluso después de que dejan de ser funcionarios públicos. Por eso el procurador dice: no queremos hacer daño a la razón, pero queremos la cabeza, más o menos, de quien pasó la información, ¿no? Rafa, ¿cómo lo cuadras tú esto? Bueno, plenamente de acuerdo con el análisis del doctor Chávez. Yo creo que además la forma específica en la que los funcionarios públicos se obligan a guardar un secreto es a partir de un sistema en el que el Estado clasifica la información de acuerdo a su importancia y a la necesidad de resguardarla de la mirada pública o no hacerlo. Es decir, para que una información secreta, al haber sido difundida, digamos así, convierta en un delincuente al que la difunde, tiene que haber sido previamente clasificada como tal, ¿no es cierto? Lo lamentable del hecho es que, a pesar de que aquí tenemos la crónica del periodista Ricardo Aguilar Agramont, que firma la nota, a pesar de que esto ha sido publicado de manera clara, hasta el día de hoy, John, no sabemos qué secreto de Estado ha sido difundida en esas dos hojas que tú tienes en las manos. Es decir, no tenemos la menor idea de cuál es el secreto que la razón habría logrado revelar y que habría además servido para que Chile saque ventaja en el juicio que tiene en este momento con Bolivia. Okay, o sea, esa primera información es clave. Aquí no se clasificó como secreto el tema marítimo, para comenzar. No tenemos ninguna información. Un funcionario de gobierno, pues el presidente o ministro, que dijo: por si acaso esto es secreto. Y de voz para afuera no hay nada. Tiene que haber un sistema, me imagino que existe, no sé, el doctor nos informará. No, ley. Según la Constitución tiene que ser una ley, es decir, un mandato emitido de la Asamblea Legislativa Plurinacional con alcance de generalidad y coercibilidad, es decir, aplicable por la fuerza. Ya se intentó hacer un proyecto de ley reservada para tratamientos de otros temas y hubo una fuerte oposición por parte de la prensa y de otros sectores porque se estaba coartando, y de verdad, la libertad de expresión. Y así como en el animal político se expresaron algunas opiniones. Mire, aquí tenemos el titular que se leyó. Al dorso nomás tenemos diálogo con Chile aún en la IA, y escribe don Ramiro Prudencio, escribe en La Razón también, pero don Ramiro Prudencio aparece también en las páginas sociales, en el festejo de los amigos del Consulado de Chile,
junto a Armando Loaiza brindando ante los amigos, dice, incontables amigos del consulado de Chile. Eso no significa que sean agentes chilenos, digamos, ¿no? No sabemos, pero en todo caso, la razón debía tomar también en cuenta que estas personalidades que están vinculadas a estos temas están en esta situación. Sin embargo, creo que el gobierno ha cometido un error. Y aquí el error, por lo menos, ha sido o no clasificar esto de entrada, o no reunir a los grupos que están manejando poder en el país y decirles, un momento, esta es la estrategia boliviana, sin entrar a fondo, por favor ayúdennos con esto, que es un secreto, ¿no? Revelar algunos detalles podría hacer que el enemigo chileno se entere, ¿no?, de las cosas que estamos presentando y podemos perder el juicio. No sé qué opinas tú, Rafael. Bueno, yo vuelvo a repetir, yo creo que es terriblemente grave el hecho de decir que se han revelado secretos de Estado y no decir cuáles son. Si uno lee con detalle, yo he leído 3 veces la crónica de Ricardo Aguilar, lo único que tenemos son anécdotas de la forma en que esta idea de los derechos unilaterales, los actos unilaterales de los estados, se fue imponiendo como la tesis boliviana para sustentar, digamos así, la demanda en La Haya. Lo único que tenemos es eso, la génesis de cómo se fue debatiendo el tema y cómo finalmente este concepto se impuso. Lo único que tenemos es eso, esa nota es muy beneficiosa para comprender y entender cuál es la posición boliviana, cómo ha sido planteada, de qué forma se fue estructurando. Es todo lo que sabemos, anécdotas que están, digamos, en la intimidad. Ahora, me imagino que el gobierno se pone nervioso porque ve que un funcionario cuenta estas intimidades, así no tengan carácter de secreto de Estado. A ver, para quienes no han leído, analizaremos algunas partes del contenido de este material en el político, por favor. A ver, dice una parte. La posibilidad argumentativa cimentada en el incumplimiento del tratado mereció un principio de mucha atención. Jurídicamente, se pregunta a nivel político, ¿hasta dónde permitía el derecho internacional llevar un caso sustentado a la demanda en el incumplimiento de este pacto? O sea, está diciendo, una de las primeras preguntas que se ha hecho es argumentar que Chile incumplió el tratado de 1904. ¿Con eso qué hace Chile? No, nada. Todo lo que se dice en este artículo, no sé si ustedes coinciden conmigo, ya se sabía el 24 de abril del año pasado, cuando las personas que están en esta fotografía aquí en el mismo artículo presentaron a mando del canciller, con el agente Rodríguez Belcé, con los varios ministros de Estado, presentaron, digamos así, la solicitud para instaurar el juicio contra Chile en La Haya. Todos esos elementos ya estaban claros ahí. A partir de ahí se comenzaron a analizar. Ya se sabía que el Tratado de 1904 no iba a ser impugnado. Y lo que tenemos aquí son un poco los entretelones de aquello que ya se supo el año pasado. Por otro lado, dice Aníbal Político, se hace lo propio con la hipótesis de la revisión del tratado, que intentó hacer Franz Tamayo en 1920 y 1921, y con la de su nulidad. Cada hipótesis es sustentada con cimientos y doctrina propios para luego ser contrastada con normas vigentes en el marco del derecho internacional. ¿Esto debe la estrategia boliviana, no? ¿Qué dice, doctor, usted? No, eso ya ha sido expuesto en el discurso del presidente, incluso del 23 de marzo del 2011, y va complementándose para el 24 de abril de 2013 a momento de presentación. Lo que más bien llama a la curiosidad es de cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales. Respecto a qué ha triunfado, o sea, cuál es el triunfo que se ha elevado, que se habría efectuado, no revela, simplemente es un conjunto de anecdotarios. Sobre eso, doctor, dice, de este modo las promesas unilaterales de un Estado lo obligan a cumplirlas. Tal es el elemento de la hipótesis que se comienza a perfilar en el equipo de juristas nacionales e internacionales como la más factible para el caso boliviano. Nótese que el concepto utilizado es actos unilaterales que crean obligaciones y no derechos expectaticios. No sabemos todavía si crean obligaciones, eso está en litigio. Ese es el sumum de la demanda boliviana, porque si crearan obligaciones, en ese caso Chile estaría obligado a negociar sobre la base de esos actos unilaterales que ambos, el del 50 y el 75, nos direccionan a Arica. Y Arica, como bien sabemos, por el fallo del 27 de enero de este año, ya no tiene conexión directa con las aguas internacionales, se queda a 80 millas nomás. Ajá. En la demanda no se detallan todos los actos unilaterales de Chile que crearon su obligación hacia Bolivia de negociar una salida al mar, ya que el detalle de cada una de estas promesas incumplidas figurará en la memoria. Exactamente, o sea, es una crónica de lo que se hace antes de la entrega de la memoria. Ni siquiera los elementos que están en la memoria aparecen en esta crónica, ¿no es cierto? Además hay que considerar que 48 horas después de publicar esta crónica en La Razón, el Estado chileno estaba recibiendo la memoria en sus manos. En este momento, John, el Estado chileno sabe más de la memoria que tú y yo o el doctor Chávez aquí. Es decir,
¿En qué medida una crónica que cuenta los antecedentes 48 horas antes de la entrega misma material del documento puede ayudarle al enemigo? Voy con un poco de sorna. Miren qué revelación. Desde el primer borrador hasta el texto final, dice, hay un número de borradores que se fueron revisando hasta llegar al definitivo petición, de 3 momentos. 1. Chile se ha obligado a solucionar el enclaustramiento a través de varios actos unilaterales. 2. Chile ha incumplido esta obligación. Y 3, que la Corte debe ordenar que a Chile cumpla su obligación de negociar de buena fe en determinado plazo. Toda la documentación que se incluye en la demanda está dirigida a cumplir estos 3 momentos. Si Chile se entera de esto, ¿qué va a pasar, doctor? Bueno, ya se enteró, Claro. porque el procedimiento de la demanda interpuesta el 24 de abril fue público y también la presentación de la memoria que va en el conjunto de los documentos y fundamentos que se han aparejado. ¿Qué es lo que se busca? Tal vez generar una ley que prohíba a los bolivianos hablar del tema marítimo, que el tema marítimo sea totalmente reservado para los que están llevando el juicio y victoria o derrota sea simplemente de conocimiento de las autoridades y que los ciudadanos que hemos impulsado que existe una demanda pues no tengamos palabra que decir en este tema. Sería muy, muy coartante de la democracia boliviana. Indiscutiblemente aquí lo que me parece más grave, John, es que el Estado, al tener un funcionario, al saber que hay un funcionario que tiene una amistad quizás con un periodista de La Razón, y que ese funcionario le puede transmitir algunas anécdotas, como decía el doctor, ¿no? En vez de agarrar y tal vez tomar la decisión de sacar a todos los funcionarios de Dinamarca, podría haber sido una decisión drástica, dura, ¿no es cierto? De aquí ha salido la información, se van todos, ¿no? Esa decisión drástica y dura es preferible a el otro camino que se ha tomado, es decir, el de violar el secreto de la fuente, el de intentar que unos periodistas revelen el nombre de la persona que les ha dado esta información. Eso pone en riesgo no solamente lo que decía el doctor, es decir, la posibilidad de que en democracia alguien que cuenta con una información pueda divulgarla, siempre y cuando no esté cometiendo un delito al hacerlo, ¿no es cierto? Eso me parece un bien mucho más importante, más valioso, que simplemente esta especie de caza de brujas al interior de la Cancillería para ver cuál de los funcionarios ha revelado algo. Imagínense que los chilenos se enteraran por esta publicación que se ha hecho un sondeo al interior del territorio, que ha durado 6 meses, eso dice Aníbal. En su resultado, la mayoría se manifiesta escéptica ante una demanda que plantea la restitución sin más del territorio antiguo departamento del Litoral, que se organizó una consulta internacional sin dar detalles de la estrategia, a académicos internacionales de varias partes del mundo. Cuando se elaboró esto, por lo menos en el conocimiento de la prensa, se dijo: vamos a crear una nueva doctrina del derecho internacional en que los tratados estén sometidos a los actos unilaterales. A esos viejitos se les pretende enseñar o dictaminar una nueva forma de pensar complicado. Eran 5.000 personas en el escenario, ¿no? Eran 5.000 personas En el teatro. en el teatro. ¿Y cuántas personas son los habitantes de Chile? 22 millones, ¿no? 1, 2, 3, ¿cuánto nos sale? 0,0002. Ese es el apoyo formal matemático que tiene la demanda boliviana en Chile, aparte del spot, y bien lo dijo el anterior disertante, que ni una línea apareció en prensa chilena respecto al supuesto apoyo que tiene el pueblo chileno a la demanda boliviana. Justamente en función de eso, yo creo que acá, con este caso, con la comparecencia de los periodistas de La Razón, realmente la imagen del país se ve debilitada. Es decir, estamos entre nosotros teniendo una controversia absurda acerca de si esto es o no un secreto de Estado. Es decir, no entiendo cuál es el objetivo, y sobre todo por lo que Carlos Mesa, que es además el responsable justamente de promover la demanda marítima en el mundo, ha escrito en El Deber el domingo. Él ha dicho con toda claridad en ese artículo que publica en El Deber que esto no es un acto de espionaje en lo más mínimo. Es decir, la persona que a nombre del Estado boliviano se va a encargar justamente de hacer que la demanda se expanda, sea conocida en el mundo, él mismo está diciendo que esto no tiene fundamento, es decir, que el procurador está equivocado. Entonces, la imagen que estamos dando es esa, es decir, a quien hemos nombrado para que promueva la demanda marítima no le parece que esto sea espionaje, y sí le parece al presidente de Bolivia que es espionaje, que ha dicho que hay 2 periódicos pro-chilenos en Bolivia, Evo Morales, ¿no es cierto?
Se refería, por supuesto, a La Razón y a Página 7. Es una hipótesis, lo que quieren es la cabeza para evitar cualquier otra fuga de alguna otra información que parezca importante. Pero en serio, es decir, lo que el gobierno debería hacer desde un principio es llamar a los sectores estratégicos y explicar qué significa secreto. Secreto, nadie habla del tema marítimo, o hasta dónde se puede hablar del tema marítimo, o dónde los medios no pueden entrar para no perjudicar la demanda presentada ante la AIA. Yo creo que eso es saludable y que se debe hacer. Y que le ponga un sello de información confidencial al documento que considere que no se debe conocer. Esperemos que esto que se está ocurriendo no sea una cortina de humo, pero además no sea una precaución en el caso de que nos vaya mal. Porque se ha filtrado en el periódico, hemos perdido, y bueno, alguien buscará curarse en sano en ese tema. Para nuestros amigos que nos ven en todo el país, la prensa defiende definitivamente su secreto de fuente. Usted puede confiar en la prensa. Nunca se revelará una fuente. Vamos a la pausa. Gracias.